Buen mediodía, Mari, para vos y para toda la audiencia. El placer de saludarlos. Bueno, bien mencionaste, Mari, el mes de noviembre, como el mes anterior fue el mes de prevención contra el cáncer de mama, este es el mes de prevención contra el cáncer de próstata. Toman relevancia los urólogos. Creo que no es algo que se ha difundido tanto y hay que ponerlo en foco, o al menos los hombres no somos de hablar tanto de esto, de los controles, de si te hiciste el control, no te hiciste, bueno, no es mi caso, pero en los asados entre los más grandes y demás, porque hay una cierta edad a partir de la cual ya es casi una obligación, te digo, hacérselo. Estamos con Nicolás Fernández, urólogo. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por recibirnos, horario laboral, y consultarte primero por los controles. ¿A partir de qué edad empiezan a ser casi una obligación? Bueno, en realidad los controles nosotros los recomendamos a todos los hombres a partir de entre los 45 y los 50 años. El tema es que también existe la posibilidad de que esas personas hayan tenido antecedentes familiares de cáncer de próstata, o sea, el papá que haya tenido cáncer de próstata, el abuelo, algún tío, hermano. Entonces en esos casos lo recomendamos empezar un poco antes, entre los 40 y los 45 años. ¿Y qué posibilidad tiene o cuál es la gran posibilidad que les abre a los médicos la detección temprana del cáncer de próstata? Bueno, es buena la pregunta porque el cáncer de próstata es una patología que cuando empieza no genera síntomas muy evidentes, y realmente cuando aparecen los síntomas es una enfermedad ya avanzada. Entonces, empezar con la detección temprana del cáncer de próstata a nosotros nos garantiza poder justamente eso, detectar a tiempo una enfermedad que está empezando y poder ofrecer un tratamiento. En la gran mayoría de los casos es un tratamiento con intención de curar a ese paciente. Entonces es muy importante poder hacerlo, y una vez que se detecta temprano, podemos asegurarle a un paciente en más de un 80% que pueda tener una sobrevida de más de 10 años con ese cáncer, o curarlo. Mari, te escucha Nico, le retransmite una pregunta. Bueno, le vamos a preguntar a Nicolás, ¿no? Hablando, bueno, de todo esto que nos mencionó, si esta enfermedad puede ser hereditaria. Viste que en muchos casos, en otros cáncer, tal vez es hereditario, si en este puede llegar a ser, o hay alguna tendencia, algún porcentaje. Claro, me dice Mari si hay alguna tendencia, algún porcentaje, algo con respecto a ser hereditario, ¿no? Hay cáncer que por ahí tienden a ser más hereditarios. ¿Hay alguna influencia? Claro, en realidad no es que un cáncer no es hereditario en el sentido de que si el papá lo tuvo, el hijo lo va a tener, o que si un familiar lo tuvo, sí o sí el familiar, este paciente lo va a tener, pero sí tiene alta carga genética, tiene componente genético. Entonces en realidad aumentan las probabilidades de que si un familiar, sobre todo de primer grado, lo ha tenido, aumenta la probabilidad de que ese paciente lo tenga. ¿Qué pasa con el cáncer de próstata? Claro, exactamente. Por eso aconsejamos que si el familiar ha tenido el cáncer de próstata, ese paciente tiene que consultar antes. Claro, decía 5 o 10 años antes. Claro, exactamente. Y con respecto a las edades, los controles se empiezan a hacer a partir de esta edad porque es donde se incrementa la posibilidad de tenerlo, pero antes puede tener una persona por algún golpe, algo que lo despierte. No, esto es más de la carga genética, como dije recién. Existen casos raros, y son pocos por suerte, de cáncer de próstata en edades tempranas, pero no es lo más frecuente. Siempre aparece a partir de los 45, 50 años, que es donde empezamos a hacer los controles. ¿Es una tendencia, es un mito que el hombre esquiva más el control? No es un mito, es verdad, la esquiva, porque bueno, ahora, por suerte, ahora la mentalidad masculina como que ha cambiado un poco para bien, porque antes era como medio tabú el decir, no, yo no voy a ir, a mí esto no me pasa. Personas que quizás hacían el control y no decían nada. Claro, no, en realidad lo que pasa es que le tenían como mucho miedo o un tabú al tema del tacto rectal, porque el tacto rectal es una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo. Lo que pasa es que un hombre cree que la primera consulta ya entra y le van a hacer el tacto, y entonces como que no consultan. Y como dije al principio, esto es una enfermedad que no suele dar síntomas muy temprano, entonces el hombre cree que no tiene nada y no va a consultar por eso. ¿Hay un análisis de sangre en donde salen antígenos o no? ¿El tacto es la manera más efectiva? Claro, nosotros nos basamos de distintas herramientas. La primera consulta obviamente hacemos un interrogatorio, hacemos el pedido de los análisis, en donde solicitamos el antígeno prostático. Es una sustancia que se detecta en sangre y nos da una idea de
cómo puede estar la próstata en ese momento, y en realidad no es que el antígeno al salir elevado hace el diagnóstico de un cáncer de próstata, no es así. En realidad nosotros nos valemos de esa herramienta del antígeno prostático para darnos una probabilidad de que esa persona pueda tener un cáncer de próstata, pero el antígeno puede elevarse por muchas otras situaciones. Entonces empezamos con eso y después, según cómo salgan los resultados, nos valemos de otros estudios como haciendo ecografías, el tacto rectal, podemos pedir resonancias. Son varios los pasos para llegar al diagnóstico definitivo de un cáncer de próstata. En última instancia se solicita una biopsia, pero para eso hay que tener primero la sospecha y hacer los estudios primero. Mari, te sigue escuchando. Sí, le vamos a preguntar también si hay alguna mayor predisposición a desarrollar este tipo de cáncer, tener una vida tal vez sedentaria, algún trastorno alimenticio, bueno, algo así que pueda llegar a influir también, ¿no? Para prevenirlo ya desde tempranas edades. Sí, es buena la pregunta, Mari. Nos consultaba sobre la vida sedentaria, sobre si hay algunos aspectos que durante la vida de una persona pueden llegar a influir en desarrollar el cáncer después a una edad más tardía. No, la verdad que un hombre puede hacer totalmente una vida normal, puede tener sedentarismo, puede ser totalmente activo, deportista, no está más relacionado con eso. Hay algunas cosas de la alimentación quizás, pero no es como el cáncer de colon que depende del tabaquismo y la mala alimentación. ¿La alimentación qué puede influir? No, hay ciertas sustancias que pueden proteger en realidad para el cáncer de próstata, pero eso es un capítulo bastante amplio que siempre damos recomendaciones. ¿Alimentos? ¿Cuáles son? Sí, alimentos, por ejemplo las carnes, las ensaladas, el tomate, todo eso son el polen que se da, sustancias que ayudan a la prevención del cáncer de próstata, pero está todo en estudio, no es algo que sea definitivo. Pero como te dije, una persona puede ser sedentaria toda su vida, no hacer nada y no tener nunca un cáncer de próstata, y otra persona puede tener un hombre súper deportista que se cuida en todo y puede desarrollar un cáncer de próstata igual. Entonces no es tanto por ahí el tema. La mejor prevención del cáncer de próstata es hacer los controles. Eso es lo mejor que podemos hacer para evitarlo o para prevenirlo, y en el caso de que aparezca, tratarlo. Pero lo mejor que podemos hacer es los controles con el urólogo. Con estas métodos de campaña que empiezan a ser noviembre y demás, ¿se han incrementado en los últimos años las consultas o no? Sí, totalmente, sobre todo para esta época porque se da visibilidad. Pero sí han aumentado las consultas en relación a lo que hablábamos antes. Hay como menos tabúes o menos miedos a la consulta. Mari, si querés hacerle alguna pregunta más. Facu, ya para finalizar le preguntamos a Nicolás si hace falta más campañas en Mendoza con respecto a esta problemática. ¿Hacen falta más campañas en la provincia con respecto a esta problemática, visibilizar más la situación? Sí, yo creo que sí, porque se ve muchísimo cómo la gente, cómo los hombres se animan a consultar más en esta época, en noviembre, que se hace la campaña. Yo creo que si se hiciera más campañas durante el resto del año, me parece que aumentaría más todavía los controles. Hoy por hoy, en Argentina, la detección del cáncer de próstata es en un 50%, lo detectamos ya en etapas avanzadas, justamente por pacientes que no hacen los controles. Yo creo que si se mejoraran las campañas de difusión, quizás podríamos estar más alineados con el resto del mundo, en donde menos del 30%, el 20% se detectan en etapas avanzadas. Bueno, gracias, Nico. No, por favor, un placer. María, la importancia, ¿no? de no solo en noviembre, sino en el resto del año, de hacer los exámenes, de hacerse los controles, los chequeos, de que no en la primera consulta va a ser el tacto rectal, que hay que empezar a hablarlo con el médico, que es lo necesario, análisis de sangre y demás, y de ahí siempre disponerse al profesional de la salud, que es en definitiva entregarse a las manos del profesional, ¿no? Para eso han estudiado. Gracias, Facu, por toda la información. Un saludo para Nicolás, muy amablemente, que se ha sumado a la pantalla de TVO. Gracias, que tengan un lindo día. Buen martes, Mari, para todos. El placer de haberlos saludado.